Vamos a continuar con el estudio de Esdras. La sesión anterior tuvimos una perspectiva desde la situación del padre que espera el regreso de su hijo. Dios llamando a Israel a regresar a casa. Después de una severa disciplina de 70 años, el padre abriendo los brazos diciendo, regresa a casa. Llamándolo, moviendo los corazones para que su hijo regrese. Y nos dejó la figura paralela del padre y el hijo pródigo. Estudiábamos nosotros cómo el hijo en un momento volvió en sí. Y puso ahora sí su expectativa en lo que le iba a decir al padre para que la puerta le volviera a ser abierta. Pero su padre lo interrumpió y no lo dejó seguirse justificando con razones. Casi como diciéndole, hijo, yo no quiero escuchar lo que me estás diciendo. Mi amor por ti no ha cambiado. Y lo recibió. Pues hoy vamos a continuar estudiando el regreso de Israel a la tierra prometida. El segundo éxodo, como les decía yo a ustedes. Pero vamos a mover la cámara y lo vamos a poner sobre el casco del hijo, como si fuera una GoPro. Y vamos a tener la perspectiva del hijo. Nosotros como hijos tenemos muchas luchas internas que no nos permiten disfrutar del amor de Dios. Él nos invita a un proyecto donde todo está preparado de antemano para que nosotros simplemente andemos en él. Pero muchas limitaciones experimentamos dentro de ese proyecto a causa de estructuras que andamos arrastrando. De un bagaje de historietas que creamos en nuestro corazón con respecto a nuestra propia vida, con respecto a la forma en cómo nos relacionamos con Dios, que nos limitan a disfrutar este proyecto. Entonces, vamos a poner atención al libro de Esdras en el capítulo 1 y cómo Dios está llamando a su pueblo, Israel. Y quiero que tú te ubiques en el lugar de Israel, a Dios en el lugar de Dios. Para que entiendas que Dios no solamente llama a un lugar, sino que llama a un proyecto. Y para cada uno de nosotros tiene un proyecto. Y en ese proyecto únicamente pide una característica de tu parte. Que seas inútil, insuficiente, incapaz. Por eso he titulado la enseñanza de esta noche, Vida Cristiana, un proyecto para los insuficientes. Algunos de los empoderados o de los que han invertido en sus vidas para tratar de convencerse de que son capaces de algo, en este momento podría decir, este lugar no me conviene. Van a tirar por tierra mi autoestima y mi moral. Pero sin embargo te darás cuenta de que en la vida cristiana los principios humanos no funcionan. Son todo lo contrario. En la vida cristiana lo que importa es que tú estés completamente descalificado en tus capacidades. ¿Por qué? Porque mientras más débil eres, más fuerte eres. Porque reposa sobre ti el poder de quien puede. Así es que vamos a ir directamente al estudio del capítulo 1 de Esdras y vamos a continuar en el versículo 5. En el Salmo 34, 18 tenemos una preciosa promesa. Y dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, en el momento en que tu corazón está quebrantado y que tu espíritu está contristado, es cuando Dios está más cercano a ti. Nunca podrás escalar a su presencia a través de tus atributos y de tus posibilidades. Al contrario, mientras más incapaz eres, más cerca está Dios de ti y de tu situación. Muchas veces Él está esperando que tú dejes de luchar por sacar a flote el barco de tu vida
para poder Él ahora sí intervenir y sacar adelante tu vida. Recuerdo, hace 19 años, una noche me senté yo y le dije, Dios, no puedo más. En una oración sencilla, le dije, no puedo más con mi vida. Renuncio. Casi como si estuviera sentado con un inversionista que puso su confianza en mí y le estuviera devolviendo lo que me queda de fondos, diciéndole, no pude sacar adelante el proyecto. Te lo entrego de vuelta. Renuncio a la administración de mi vida. Recuerdo decírselo así. Y a partir de ese momento, curiosamente, él aceptó mi renuncia y se puso él a la cabeza del proyecto de mi vida. En el momento donde encontré el quebranto suficiente, fue el momento donde fui más fuerte. Así es que hoy vamos a estudiar la Biblia de manera que vamos a percibir qué es lo que Dios persigue en nosotros a través de su proyecto. Y si encontramos con claridad distinguir cuáles son estas etapas del proyecto por las cuales Él nos hará circular, vamos a estar equipados para poder tener éxito en este proyecto. Sin más preámbulo, hay un gran problema. En Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nunca va a prometer algo que no pueda cumplir. Y Él prometió hacernos descansar, encontrar el reposo cuando estemos trabajados y cargados, con la condición de que estemos al lado de Él. Esa es su promesa. Trabajado y cargado, tienes descanso si estás al lado mío. Y la invitación es a llevar su yugo sobre nosotros. El yugo es malamente confundido con nuestro entorno, con las situaciones, con los problemas, con las circunstancias. Y muchas veces decimos, estoy muy oprimido por este problema de salud. Estoy presionado por esta situación laboral o económica o de relaciones interpersonales. Y realmente entendemos por la promesa que Dios nos hace que el yugo opresor sobre tu vida no tiene que ver con tu entorno. No es la circunstancia. Porque curiosamente cuando te entregas a Cristo, las circunstancias adversas no cambian. Amén, dijo Denis. Es más, algunas veces hasta empeoran. Decíamos ahora que al necio se le debe tratar según su necedad. Y la Biblia conoce nuestra necedad. Dios busca quitar el velo de la necedad, de tratar de esperar de que las situaciones cambien para poder encontrar descanso. Dios no promete descanso en que las situaciones cambien, sino en que hagamos un reemplazo de nuestro yugo. Para poder llevar su yugo, debemos soltar nuestro yugo. Y el problema es que no sabemos distinguir cuál es ese yugo. Y creemos que debo renunciar de trabajo. O creemos que tengo que divorciarme. El yugo está aquí durmiendo a la par mía. En el caso mío de este lado, porque me gusta dormir a la derecha. O el yugo es una enemistad que tengo contra un familiar y simplemente, como me dijo una persona una vez, a partir de ahora estás muerto. Casi como una telenovela de esas que va a corte comercial en ese momento. Y eso nunca va a sanar lo que ocurre en tu corazón. Al contrario, van quedando piezas sin reparar, cables sueltos, terminales sin conexión, que un día volverán a tu conciencia. Y mientras más crezcas con ellas, vas a empezar a ir para atrás, buscando la forma de remediar el pasado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Es decir, la promesa para hallar descanso es estar a su lado llevando su yugo. Pero solamente puedes llevar un yugo, el tuyo o el de él. Y tu yugo no son los problemas,
sino la forma como los enfrentas. El problema, si somos honestos, podría ser menos problemático dependiendo de tu actitud. Dependiendo de qué tan abrazado estés o qué tan dispuesto estés a soltar. La misma situación se puede convertir en algo más complejo si tú no estás dispuesto a soltarlo. Pero no te vayas a extrañar porque Dios conoce cómo piensas y tiene preparado un proyecto para enseñarte a soltar. Es más, en algunas ocasiones vas a aprender a inmediatamente dejar la papa caliente, como si te estuvieras quemando. Y el yugo verdaderamente te darás cuenta de que no es la circunstancia. Es tu autosuficiencia en medio de la circunstancia. Es tu desconfianza en medio de la situación. Es tu temor o la avaricia o la idolatría o el afán o los vicios de los que te abrazas en medio de la situación. Pero no es la situación. Uno de los primeros versículos que memoricé es: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque necesitaba descanso, necesitaba reposo, pero también necesitaba fortaleza. Y cuando profundizas en la palabra de Dios, te das cuenta de que Dios piensa de otra manera. Y para eso te hace andar en un proyecto, para empezar a cambiar tu vida. Y vamos a usar a Israel en el libro de Esdras como un modelo de este principio que vamos a estudiar el día de hoy. Israel está siendo llamado a un proyecto imposible. El proyecto de regresar a casa. Israel siendo esclavo. Y estudiábamos la vez anterior: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. La instrucción directa después de 70 años de cautiverio era: suba, regrese. Pero regresar significaba regresar a un lugar donde todo había sido destruido 70 años atrás. Un lugar lleno de imposibilidades 360. Israel estaba cautivo, estaba sin recursos, el templo estaba destruido, la ciudad derribada, no había recursos para reparar y además había enemigos habitando la tierra dentro y enemigos alrededor de la tierra. Entonces no era solamente tener la buena noticia de que el rey Ciro dijera regresa a casa, sino que ¿cómo lo vamos a hacer? Y quiero que te identifiques en tu vida espiritualmente, la edad que tengas. ¿Cómo vas a salir adelante en tu vida con las situaciones que tienes hoy? Las cosas que se escribieron antes, estas, para nuestra enseñanza se escribieron. El propósito de Dios es que te ubiques y digas: yo también estoy en un proyecto imposible, sacar un matrimonio, sacar hijos adelante en este mundo loco. Si era complejo cuando yo me criaba, ahora es 20 veces más complejo. Sacar un negocio adelante, sacar una amistad adelante. No sé, guardar tu propia vida, tu pureza, tu santidad. Hoy es más complejo, te lo puedo asegurar, que hace 200 años. Hoy todo va en contra de tu santidad. Entonces, es un proyecto imposible vivir para Cristo. ¿Qué pasó acá? Un proyecto imposible vivir para Cristo. Y a Israel se le dijo: ve adelante, ve a la tierra y reconstruye. Al igual que Israel, el hombre, tú tienes imposibilidades 360. Por donde mires. Si no has observado esto, no has tomado tu vida cristiana en serio. Realmente es un reto. Y es un reto imposible de cumplir. La economía, la salud, por donde lo mires, relaciones interpersonales, matrimonios, el reto de los hijos, los problemas laborales, el llevar presupuestos, el cumplir metas, objetivos, plazos, etc. Siempre hay un cuchillo afilado en algún lugar de tu cuello. ¿A dónde voy yo con esto? A que a pesar de la adversidad del mundo, Dios promete y nos ha dejado la doctrina para que tengamos claridad de pensamiento en medio de la locura que nos envuelve.
y podamos tener su yugo sobre nosotros. Porque si no, vas a tener un cuello apuntado con múltiples espadas todo el día y te vas a despertar en la madrugada pensando lo que no hiciste o lo que tienes que hacer o lo que debes o lo que no has pagado. ¿A alguno le pasa? Pues fíjate el principio con el cual Dios te dice, este es el yugo que quiero poner sobre tus hombros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué promesa tan hermosa. Él va a suplirlo todo. Esa es su palabra. La doctrina te está diciendo, todo su proyecto está orquestado con el propósito de suplirte lo necesario para que tú andes en ese proyecto. Sin embargo, como te decía, hay estructuras, yugos, que deben ser removidos primero. El corazón es un espacio cúbico, vamos a decirlo de manera figurativa, donde adentro caben cosas. O cabe la paz que Dios te ofrece al prometerte que Él suplirá, o cabe el afán, pero los dos no pueden estar. Uno desplaza al otro. Y su trabajo en su proyecto contigo es desplazar tu propia forma de ver las cosas. Ahora sí, ¿qué incluye entonces el proyecto imposible de Dios en nuestras vidas? Bueno, quise agrupar estas, digamos, 5 aspectos, o diría yo etapas, aunque no quisiera confundirlos, haciéndoles creer que son etapas secuenciales, sino que algunas de ellas pueden ocurrir al mismo tiempo, en paralelo. Pero ¿qué puedo esperar yo ahora que estoy en el proyecto de Dios? Tú que te acabas de convertir, que recibiste a Cristo hace poco, o si lo recibiste hace muchos años, hay mucho proyecto delante de ti todavía. ¿Qué puedo esperar yo de ese proyecto? ¿Qué está incluido ahí? Bueno, fíjate, número 1, está incluido tu salvación. Ahí es donde arranca el proyecto realmente. Salvarte. Justo con la salvación, llamarte. Tomarte en cuenta para su proyecto. Tercero, vaciarte. Cuarto, llenarte. Y quinto, usarte. Vamos a ir uno por uno con ellos. Primero te va a salvar. Si no, no hay proyecto. ¿Salvar de qué? Del destino eterno de tu alma manchada de pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado te separa de Dios. Y mientras no hayas aceptado a Jesucristo como el Salvador de tu alma, el proyecto no ha empezado en ti. Todo lo que ocurre alrededor tuyo, lo único que procura es guiarte a la salvación. Una vez que recibes la salvación, empieza el proyecto. Empieza la carrera, la vida cristiana, la maravilla de los pensamientos de Dios. Y ahora sí empiezan a desarrollarse sin freno alguno a través de tu vida, alrededor de tu vida y sobre tu vida. Pero antes debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Presta atención en esta noche, porque si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, hoy tendrás la oportunidad de ser salvo. O tendrás la oportunidad de rechazarlo. Vas a tener las dos oportunidades. La oportunidad de escoger el perdón de tus pecados para irte al cielo, o la oportunidad de rechazar el perdón de tus pecados para irte al infierno. Tú decides. Así de grande es Dios. Él hizo todo, pero dejó en ti la capacidad de decidir. ¿Qué pasó acá? ¿Quieren ver tele o quieren...? Bien, entonces te decía que Él quiere salvarte. Esa es la primera etapa.
Ahora sí, esta no ocurre en paralelo con ninguna otra. Aquí empieza todo. Pero la segunda, de inmediato que te salvas, dice 2 Timoteo 1 que Jesús nos salvó y llamó. En el momento en que Él te salva, automáticamente te llama a un proyecto. El proyecto de la vida cristiana. El plan de Dios para tu vida arranca en ese momento. Y en ese momento te equipa con lo necesario para ese proyecto. Te da los dones necesarios, pone su espíritu dentro tuyo y te deja listo para que empieces a emprender ese proyecto. El proyecto de la vida cristiana. Hay quienes dicen, ¿cómo puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Como si fuera uno de esos huevos de Pascua que ando buscando por el jardín y que no lo encuentro. Pues el plan de Dios para tu vida no es algo que tú encuentras de casualidad o que te puedo dar una receta para encontrarlo. El plan de Dios para tu vida es tener relación con Dios y Él te va a guiar. En medio de esa relación, día tras día, Él te va a ir guiando. Y resulta que un día volteas a ver hacia atrás en tu vida y vas a decir, wow, el plan que Dios desarrolló a través de mi vida. Pero no fue una conquista que logré a través de cierta capacidad de discernimiento o de recetas que seguí o libros que me dijeron cómo llegar al tesoro escondido de la isla del pirata. Sino al contrario, fue una guía personal de Dios que fue construyendo un plan precioso. Primero te salva, segundo, automáticamente en ese momento te llama. Tercero, podríamos decir que te equipa, pero no me sentía a gusto diciendo que te equipa, porque equiparte incluye algo previo y es vaciarte. Y aquí es donde se va a poner la cosa bien interesante. Para llenarte, Él tiene que vaciarte. Él no usa ninguna de tus estructuras previas. Él no usa ninguna de tus habilidades. Él no usa nada de lo que está ya previamente construido en tu corazón. Toda la gloria y toda la honra en la construcción del edificio de tu vida tiene que ser de Él. Él no compra un edificio que está en obra gris y lo termina. Si lo hace, demuele, deja en césped completamente todo y ahora sí empieza a remover la tierra para construir. Es un Dios celoso de su trabajo. Entonces, el tercer aspecto dentro del proyecto de Dios es que Él quiere llenarte, pero antes tiene que quitar lo que estorba. Juan 15, lo hemos estudiado, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. El propósito es que ese pámpano o ese ducto, si ubican que es un pámpano, está el tronco de la vid y están las ramitas de donde lleva el fruto la vid. Esas ramitas, ductos como pajillas, pitillos, popotes, carrizos, son ductos vacíos, como tuberías, que si tienen algo adentro, por más sublime que parezca, solamente va a estorbar. Y fíjate qué curioso, Dios en esta metáfora dice que tú no eres ni la raíz, ni la cabeza, ni la hoja, ni el fruto, ni nada de lo bonito. Tú solamente eres una rama vacía y mientras más vacía, más útil eres en sus manos. Y Él te limpiará para que puedas llevar más fruto. Y en el versículo 5 dice que nosotros somos los pámpanos en la figura. Así es que su propósito es vaciarte. Israel, como hemos estudiado, estaba lleno de estructuras que solamente pesaban y eran dañinas dentro del proyecto y les impedía caminar como debía. Y a lo largo de la vida de los reyes, esto solamente se fue acumulando y acumulando hasta que ya no hubo remedio y Dios dijo, necesito limpiar. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿A dónde está la Apple TV? Por cierto, está arriba. Y ahorita la vemos, no se preocupen, ya vamos a verlo.
Ok, entonces te decía, Él busca vaciarte. Israel estaba cargado de peso, de sobrepeso. Sobrepeso como la idolatría, como la autosuficiencia, la religiosidad, la justicia propia, el mundanismo, etc. Y Dios tuvo que sacarlo y ponerlo 70 años y vaciarlo en esos 70 años. El plan de Dios es un elemento donde tu vida solamente estorba. No sirve tu vida. Tú como depósito eres perfecto, pero como contenedor de algo no sirves. Por eso es necesario que aprendas a poner tu vida en el altar a primera hora de tu vida cristiana y a primera hora del día. Bueno, dice la Biblia en Romanos 12 que ese es nuestro culto racional. Morir a nosotros mismos, entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no tratar yo con mis medios de vivir mi vida, sino ahora simplemente dejarme llenar por Él, para que sea Él el que trae todas las cosas a ocurrencia según su voluntad. Y a veces Dios tiene que desarmar tu vida y dejarla en 1000 boronas para luego construirla bien desde abajo hacia arriba. Toda su obra es hecha con fidelidad. Por eso Él tiene que intervenir con bisturí el alma. Su palabra no lava superficialmente, penetra hasta el lugar más recóndito de tu ser, hasta los tuétanos, dice Hebreos, hasta la parte interna de los huesos. Ahí su palabra tiene capacidad de entrar y partir, y discernir, y limpiar, y corregir, y hacer nuevas todas las cosas. No tengas temor de ser vaciado. Yo sé que esta es la parte que a todos nos cuesta. Y algunas veces tendremos que perder en el proceso de ser vaciados. Quizás amistades, quizás seres queridos y amados, quizás propiedades o quizás todas juntas. Pero no temas, porque incluso en los momentos que estás perdiendo, estás dentro del plan de Dios para tu vida. Y no puedes estar en mejor lugar. Estás siendo atendido por el que murió por ti, por el que pagó tus pecados, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es lo que tienes que recordar en el momento en que estás en el quirófano. En el momento donde estás siendo limpiado como pámpano, trasquilado como oveja. 1000 figuras usa la Biblia para que entiendas este mismo principio. Tengo un plan y en ese plan debo vaciar tu vida. Si recuerdas el caso de Abraham, después de toda la obediencia de Abraham, el capítulo 22, versículo 1 empieza diciendo que después de estas cosas, llamó Dios a Abraham y lo probó y le dijo, dame a tu hijo, entrégalo en sacrificio. Y dice la Biblia que Abraham muy de mañana aprendió a morir, aprendió a poner su vida en el sacrificio muy de mañana, no esperó. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios, me toca perder dentro de tu plan. Esa es la vida cristiana. En la vida cristiana hay una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero para que estés preparado para administrar esa herencia, Dios tiene que cambiar muchas cosas dentro tuyo y eso puede implicar quitarte, cambiar, cortar, amputar.
pero el producto final será para la gloria de su nombre. Y tú mismo serás quien alabe su nombre por haberte hecho pasar por esos valles de sombra y de muerte, para al final sacarte abundancia. Aprende lo antes posible a ser vaciado. No tengas temor. Es contra la naturaleza. Pero dile, Dios, no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nació tu salvación cuando nuestro Salvador dijo, Dios, me toca ser vaciado de mi propia vida. Y literalmente fue vaciado de su sangre. Y él encontró la paz cuando dijo, Dios, esto está en el plan. Te entrego desde antes lo que mañana vas a tomar. Vaciarte es un proyecto en sí mismo y requiere de tiempo. A veces quisiéramos decir, bueno, Dios, ya, quítame todo y ya ahora sí me dejas listo y ya no vuelves a tocar nada. Una vez, pero por todas. Pero fíjate qué curioso, que Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque tú no puedes tolerar esto. Y en el primer Éxodo, estamos estudiando el segundo Éxodo, en el primer Éxodo tenemos una figura que nos deja entender este principio. ¿Cuál es? Israel llegaría a la tierra y Dios le promete que usaría la avispa y 1000 otras formas para echar a los habitantes de la tierra de Canaán, al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. Pero fíjate lo que dice, y si estudian la palabra de Dios, verán a lo largo del libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, incluso el de Jueces, incluso primera y segunda de Samuel, cómo todavía había habitantes en la tierra. Y el Dios Todopoderoso no los había quitado de un tajo. ¿Por qué? Porque Él prometió y dijo, no los echaré delante de ti en un año. Me dirás, Guille, todavía en la vida cristiana está Dios quitándome cosas y no me ha cambiado otras. No puede ser que yo siga en esto. No puede ser que estos pensamientos vuelvan a mi cabeza después de tanto tiempo. Pues, ¿quieres saber algo? Sí puede ser. Y es estratégicamente pensado por Dios que sea. Así es que gózate en tus debilidades. No participes de ellas con la libertad que antes tenías antes de Cristo. Pero el punto es que eres un pecador. Y Dios está construyendo en ti poco a poco. ¿Por qué? No los echaría en un año. ¿Por qué? Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Israel era un pueblo pequeño. Y en este caso sigue siendo otra vez un pueblo pequeño, aunque creció mucho, ahora quedaron muy pocos, prácticamente 50,000 están regresando a la tierra prometida, después de ser millones. Un territorio muy amplio, cuando Dios saca a todos los habitantes de la tierra y pone a Israel, ¿qué iba a pasar? Se iban a multiplicar las fieras del campo. ¿Por qué? Porque no había quien las combatiera. Es decir, una vida sin problemas es tu principal problema. Tu principal enemigo es no tener problemas. Que no haya fieras en el campo, o más bien que no haya enemigos porque se multiplican las fieras. Y tú pasas orando y pidiéndole a Dios que te quite los problemas, ¿o no? Queremos Dios que nos, bueno, a lo mejor no pido, Dios, quítame los problemas, a lo mejor pides salud, pides plata, pides, qué sé yo, relaciones. Pero la perspectiva es la misma. Dios, dame para no padecer. Estás pidiendo, Dios, quita todo. Y Dios dice, no, porque te vas a llenar de fieras que atentan contra ti. ¿Cuáles son esas fieras? Ya no leo, ya no oro, ya no busco al Señor. El corazón se pone seco, se pone frío. Los que han recibido a Cristo como su Salvador, estoy seguro que pueden concluir conmigo que el problema o los problemas que los llevaron a los pies de Cristo fueron tremendos, pero ahora podemos concluir que fueron la mejor bendición que tuvimos, ¿cierto? Porque eso nos llevó a la salvación.
Si no hubiéramos tenido esos alicientes para buscar de Cristo, entonces estaríamos metidos en nuestro orgullo, en nuestro ego, en nuestra suficiencia, en nuestra incredulidad, sin necesitar de Dios ni de nada, porque somos dioses, todo perfecto. Igual funciona en la vida cristiana. Las necesidades, los vacíos, las frustraciones, las incapacidades, las usa Dios para que tú vayas mañana otra vez a tu Biblia con sed. Y no como un ritual, como me acuerdo yo de niño. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ese era algo seguía, no me acuerdo. Pero ese era mi contacto con Dios todas las noches. No sabía ni lo que estaba diciendo. Es más, ni le pedía a Dios, le pedía a un ángel, cosa que es teológicamente incorrecta. Pero sin el impulso no me acerco al Padre. Esas son las fieras, por eso ser vaciado es una constante. Y no te extrañes si después de que salgas adelante de la situación en la que estás, pase un periodo y vuelvas a otra situación. Y luego hablemos si haya otra situación. En nuestra vida habla de situaciones. Pero si aprendes a poner el yugo de Cristo sobre tu vida, las situaciones solamente serán podas. Podas que tú anhelas para seguir creciendo. Así es que vaciarte, como te decía, requiere de tiempo. Pero fíjate, qué bendición. Ser vaciado es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que Dios reste tus recursos ya es el inicio de la bendición. Quizás no lo veamos así, mientras estemos abrazados del barco. Pero si como un capitán te despides del barco y saltas al esquife o saltas al agua abrazado de un salvavidas y dices, mi vida continúa. Dios, lo que quiero es a ti, no lo que tú das. Tú das, tú quitas. Mi relación y mi corazón hacia ti está intacto. Vamos a ver dónde me llevas. Recuerda, un principio que me compartieron una vez que me ha sostenido en momentos oscuros de mi vida. Antes de sumar, Dios resta. Él, antes de darte, debe quitar. Algunas veces he pensado, ¿cómo voy a hacer yo sin esto? Y sin embargo, Dios me dice, por eso es que lo tengo que quitar. Para que tú veas cómo voy a hacer yo sin él, en ti sin eso. Y me doy cuenta de que luego Él sumó. No restó, solamente hizo campo para poner lo que iba a poner. Pero en nuestra humana carnalidad no tenemos su visión. Y debemos aprender a descansar. Fíjate, a David, Dios lo quería reinando, no lo quería custodiando las ovejas de su padre. Pero entre el David que reinó y el David que fue ungido como rey, pasaron 13 tristes años. Donde David llegó sin nada al otro lado de lo que antes tenía. Dios le quitó el trabajo a David. Dios le quitó la casa a David. Dios le quitó la familia a David. Dios le quitó la reputación a David. Dios le quitó el pastor a David, para luego darle el reino a David. En todo ese proceso Dios estaba preparando un rey. Y un rey requiere de fuego para ser forjado. Eso no cae de cualquier árbol de manzanas. Un rey es el trabajo sigiloso, cuidadoso y delicado de un Dios que sabe construir reyes. Y ahora Israel perdió la tierra, perdió el templo, perdió la ciudad, perdió a sus jóvenes, perdió el reino, perdió la independencia. Y ahora Dios le está diciendo, regresa a la tierra. Llegó el tiempo
después de ser vaciado, llegó el tiempo donde voy a empezar a poner sobre ti. En todo proyecto al que Dios te invite, la insuficiencia será la constante. Cuando tú estés frente a una de esas puertas que tú dices, es que no la voy a cruzar porque no me siento capaz, bienvenido al proyecto de Dios para tu vida. En la invitación que Él te haga, tú no alcanzas. No tienes las posibilidades, no tienes los recursos, no tienes el intelecto, no tienes los contactos, no tienes lo necesario. ¿Por qué es el proyecto de Dios de esta manera? Porque Él quiere que tú dependas de Él y no de ti mismo. Pero justo ahí, donde estamos por cruzar esa puerta, es donde viene el lazo del temor sobre nuestras vidas. El temor de vernos desprovisionados. Ese momento donde tú llegues, les voy a contar una pesadilla, con tu hija ensangrentada y te digan en emergencia, no señor, usted no puede entrar aquí. No tiene los recursos para entrar. Y tú te tengas que ir a poner tu hija en el piso y verla morir. Así es el diablo. Él te hace creer que Dios quiere eso para ti. Y estás solo. Y te vas a quedar para siempre celebrando tus navidades con un gato. Y te vas a morir de hambre. Y te van a despedir y te vas a quedar desactualizado para siempre. Y mil cosas que te hacen creer que Dios se desvinculó de ti. Y de repente dijo, ya no voy a ser más padre de esta persona. Y el temor pone un lazo como un grillete en tu pie que no te deja avanzar. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor como yugo o la confianza en el Señor como yugo. Eso es lo que produce el tiempo en el que Dios nos limpia, nos quita, nos hace ver que todas esas muletas que teníamos realmente no sostenían. Era una dependencia emocional. Casi como si estuviéramos sostenidos en el aire por cientos de globos. Uno de ellos es, qué sé yo, el dinero, otro es la salud, los recursos, las amistades, la fama, la belleza, qué sé yo, la inteligencia. Y de repente Dios dice, bienvenido a la vida cristiana, ¡pa! Uy, yo pensé que iba a pegar contra el piso, pero no, seguí y ¡pac! ¡Pa! ¡Pa! Y te empieza a explotar globos y tú en lugar de descender te das cuenta de que sigues flotando. Bueno, Dios, pero ya no me estalles más. ¿Y cómo que no? ¡Pa, pa, 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 pa! Y te deja uno. ¿Qué dice Jesús? Y te das cuenta es que ese es el que te ha sostenido siempre. Para que ahora sí tengas claridad. Y ahora sí Él pueda, punto número 4, llenarte. Llenarte. Ahora sí construir sobre un terreno limpio. Llenándote. Dice 2 Corintios 9, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo se traduce esto? Lo necesario para emprender la ruta donde vas a ser pleno, Dios lo va a proveer. Lo que sea necesario. Lo que se te imagine. El componente más extraño de encontrar en el planeta Tierra, si es necesario para el proyecto que Él tiene para hacerte pleno, lo vas a tener. Y ya ahora sí convencido de que no fue por tus recursos, ni tus posibilidades. ¿Por qué? Porque ya de eso no quedó nada. Todo fue explotado. Luego de quitar lo que estorba, ahora Dios tiene libertad de llenarte con lo necesario.
Y recordamos ese salmo que ya prácticamente parece ser de todos los lunes aquí, Salmo 66:10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos vaciaste, nos metiste en la red, nos vaciaste, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, nos vaciaste, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, nos vaciaste, pasamos por fuego y por agua, nos vaciaste y nos sacaste abundancia. Esa es la marca de un Dios que está involucrado en la vida de alguien a quien ama. Debe moldearlo para sacarlo a abundancia. Y ahora sí vemos un rey preparado para reinar. Ahora sí vemos un pueblo preparado para reedificar. No busques recursos. Aprende la lección, no busques recursos. Busca hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él suplirá todo lo necesario para que tú cumplas su voluntad. Eso es el culto a la razón. Es lo más sabio que puedes hacer. Olvidarte de tratar de equipar tu vida con cosas o con personas. Busca mantenerte en la voluntad de Dios. Y Él hará que llegue lo necesario en su tiempo, en el momento en el que se requiera, estará lo necesario. Israel fue vaciado para ser llenado. Y ahora llegó el momento donde Dios le dice 70 años después, ve. Y dice, entonces se levantaron. Mira qué increíble que empiece con esta aclaración. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. La pregunta es, ¿qué tenían ellos para edificar? Nada, venían de 70 años de cautiverio. Solo tenían riesgos, solo tenían limitaciones. 360, les decía yo ahora, imposibilidades. ¿Pero qué hicieron? Se levantaron. Se levantaron únicamente. Josué entró a la tierra prometida poniendo los 2 pies en el río Jordán y el agua del río se detuvo. No se quedó afuera esperando a que se secara. Dios le dijo, cruza, obedece, vive la vida cristiana como debes y yo iré equipando en el camino. Se levantaron y fueron. Y todos los que estaban en sus alrededores, oigan esto, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el mismo Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. ¿Qué son esos utensilios? Ese es el botín de 70 años atrás que le habían robado a Israel de la casa de Dios. 105,400 utensilios de oro y plata que habían sido robados, Dios los preservó. Y ahora Ciro les dice, esto es de ustedes. Quien está detrás es Dios diciendo, levántate, vive como debes y yo voy a ir poniendo en el camino lo necesario. Moveré los corazones, vendrá la plata, el oro, los bienes, lo necesario. ¿Por qué plata y oro? Porque el templo debía ser de plata y oro. Más adelante dice que se hicieron ofrendas voluntarias. Según sus esfuerzos llegaron a los tesoros de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Esto traducido son media tonelada de oro y 3 toneladas de plata. ¿Para qué? Para la obra que ellos tenían que edificar. ¿Qué no hizo Dios por ellos? Los levantó. Ellos se tuvieron que levantar. ¿Qué hizo Dios por ellos? Los suplió de lo necesario para que anduvieran en el plan que Él tenía para ellos. No solo eso, dice el 3:7, que dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto.
Es decir, se requería madera también. ¿De dónde un grupo de esclavos iba a tomar madera? Y no cualquier madera. La madera del Líbano era famosa por ser la mejor madera. Y ellos mandaron a traer madera, porque Ciro ordenó que la madera viniera del Líbano. ¿Qué hizo Israel? Israel atendió la voz de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios proveyó lo necesario para el camino. Y el quinto elemento, después de salvarte, llamarte, vaciarte, llenarte, ahora sí, Él va a usarte. Ahora sí vas a ver lo que Él tenía en su mente. Ahora sí vas a entender qué fue lo que hizo. Usaba un día esto, es una metáfora, hablando con alguien, y le decía, mira, vamos a decir que tú trabajas, que 3 personas trabajan en una agencia de estudios de mercados. Y la persona A le toca el segmento de los bribís y los cavécar aborígenes en el norte de Costa Rica. La persona B le toca el segmento de clase media alta que está en la capital y tiene que atenderlos a ellos. Y la persona C le toca el segmento premium, de personas que hay que ir a buscarlas al club, hay que ir a buscarlas al, qué sé yo, al golf, o hay que entretenerlas en un concierto de Celine Dion en Las Vegas. Es un segmento al final y debe ser atendido. Tienen necesidades, son clientes, sostienen la compañía, los 3. Ahora bien, quien atiende los aborígenes, ¿qué necesita para atenderlos? ¿Qué necesita la persona que atiende el segmento B y qué necesita la persona que atiende el segmento premium? La del premium va a necesitar entradas a la final de Federer contra, qué sé yo. Va a necesitar la inauguración de la FIFA. Va a necesitar viáticos para viajar a París y para llevar a una persona a atenderse al Masters de golf en Augusta. Pero la que atiende el segmento de los bribris y los cadavecars, nada de eso le sirve. Ella necesita botas de hule para el barro, necesita repelente de insectos. Sí entienden a dónde voy. Dios tiene un proyecto contigo y te va a equipar con lo necesario para ese proyecto. Él sabe lo que se requiere. Entonces mira tu entorno. En tu entorno, para el proyecto que Dios tiene, ¿necesita un jet privado? Creo que no. Entonces, ya sabes que no pedir. Pero a lo mejor en tu entorno, si tienes jefe, compañeros de trabajo, y a lo mejor sería buenísimo invitarlos al evento, por ejemplo. Entonces necesitas invitarlos. Necesitas gracia para acercarte a ellos, necesitas un testimonio, necesitas una forma de hablar, necesitas, ya ves, alíñate con el proyecto de Dios y pide de acuerdo al proyecto en el que estás. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pedir en su nombre es pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces, si para ese proyecto se requieren aspectos que tú no tienes a la mano, no te preocupes, van a venir. Ya vendrán. Acuérdate del caso de Abraham que dijimos. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, entrégame tus ojos, tu vida. Abraham fue. Y mira qué curioso. Cuando Abraham lo iba a sacrificar, vino la voz del cielo y le dijo, no, detente. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Abraham se detiene y dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios le dijo, yo quiero que tú des el paso para entregar tu vida. Y cuando la entregues, no te preocupes, yo voy a proveer lo que te haga falta para servirme. No tuvo que sacrificar nada, Dios proveyó del sacrificio. Puso lo necesario. Ten cuidado del afán y la ansiedad.
el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, que si tú en el plan que Dios tiene para tu vida requieres de zapatos, Él te dará los zapatos. Si en el plan que Dios tiene para tu vida necesitas de un esposo, Él traerá ese esposo. Si necesitas de una esposa, Él lo traerá. Si requieres de contactos, Él los traerá. Si requieres de salud, Él los traerá. Y escúchame, si en el plan que Dios tiene para tu vida requiere que no tengas salud, Él la quitará. Y gloria a Dios por eso, porque es su plan. Eso es el yugo ligero. Es quitar el yugo opresor de mis expectativas, creyendo que las circunstancias son lo malo, y aprender a verlas como parte del proyecto de Dios para mi vida. Si requiere que tengas hijos, los traerá. Si requiere que tengas carro, lo traerá. Si requiere que tengas ropa, techo, alimento, lo traerá. ¿Qué es lo que debes hacer? Caminar en el plan de Dios para tu vida. Busca su plan, vive para ese plan y todo será traído por añadidura. No preguntes neciamente, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dios, ¿de dónde saldrá todo lo que necesitamos? Porque los gentiles viven así, así vive el mundo afuera. Así vive el mundo en las calles matándose por obtener todo esto, lo material. Nosotros, la iglesia, no puede vivir así. Dios dice, por favor, ya ustedes pasaron por ahí, no pueden vivir así. Los gentiles son los que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe lo que es necesario para que ustedes vivan en el plan que Él tiene para sus vidas. ¿Qué deben hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Israel se levantó y regresó a la tierra sin recursos. Y Dios le dio lo necesario en todo momento. Y a partir de hoy empezaremos a estudiar la reconstrucción de Israel, de un pueblo que llegó sin recursos. Y Dios le dio lo necesario para que hicieran su voluntad. Ahora la pregunta para ti, que estás viendo de lejos y estás escuchando, que Dios tiene un plan, pero no lo estás viviendo porque no conoces al Dios del que estamos hablando. Ese es el momento de detenerse y decir, Dios, si tú existes, yo quiero conocerte. Yo quiero dar el paso para empezar este proyecto de relación contigo. Hay quienes dicen, bueno, yo estoy tratando de tener una relación con Dios. Bueno, ¿sabes qué? No puedes tratar de tener una relación con Dios. O la tienes o no la tienes. No es algo que tú vas poco a poco tratando de encontrar. ¿Por qué? Porque la relación empieza en un punto. Empieza entregando tus pecados. Ahí es donde empieza la relación. Tú no puedes tratar de tener una relación con Dios si no le has entregado tus pecados. Así es que tienes esa oportunidad esta noche. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, tienes que descender del árbol de tu orgullo y humillarte delante de Él y decirle, Dios, perdón, soy un pecador y hoy quiero empezar de cero contigo. Quiero que laves mis pecados. Él lo hará todo gratuitamente, sin exigirte a cambio absolutamente nada más que tu deseo de ser perdonado. Pero sin embargo, tú también podrías retener tu orgullo y decir, yo no quiero ser perdonado. Yo quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Pues tienes la libertad de seguirlo haciendo. Pero quiero que sepas que si vives tu vida separado del perdón de Dios, cuando mueras vas a despertar en el infierno. Y vas a tener que pagar por tus pecados. El infierno es un lugar real, tan real que Jesús tuvo que morir para que ninguno fuera condenado yendo al infierno. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que tú decidas aceptar su perdón o rechazarlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres rechazarlo?
Si quieres rechazarlo, simplemente quédate esperando calladito donde estás los 2 minutos que restan de la reunión. No hagas nada, solamente espera que la reunión termine. Si quieres rechazar el perdón de Cristo. Pero si quieres aceptar su perdón, entonces te invito a orar conmigo. Ora ahí en el fondo de tu corazón. Toma la oración que yo voy a hacer y repítela en el fondo de tu corazón. No la repitas religiosamente o como un rezo, sino tómala y hazla tuya y dile: Dios, estas palabras son mías hacia ti. Repite conmigo. Dios, quiero pedirte perdón y rogarte, por favor, que laves mi alma de los pecados que he cometido. Tú los conoces todo. Tú sabes que he vivido separado de ti. Pero a partir de este momento, quiero empezar una relación personal contigo. Reconozco que en la cruz tú pagaste y tú compraste mi libertad. Y hoy quiero aceptar ese pago. Que la sangre que derramaste lave mi alma. A partir de este momento reconozco que tú eres mi Salvador, porque me has salvado de la condenación de mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te pido por favor que entres, que tu espíritu se deposite dentro mío, que venga a habitar dentro mío y que empiece a transformar mi vida de adentro hacia afuera. Enséñame a seguirte, enséñame a ser una luz, enséñame a que otros te puedan conocer. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.